Raúl Aníbal Feliz, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Te agradezco mucho que hayas venido. Bueno, el asunto del TLC, ahora sí que si estaba prendido con alfileres, pues ahora ya no sé con qué está prendido. Pero, sigue de alfileres. Sigue con alfileres, pues sí, pero los alfileres están más endebles que antes, ¿no? Y cuando ha pasado todo esto de Trump, el G7, en fin, todo lo que estamos viendo, los aranceles, la posible guerra con China comercial, etcétera, recuerdo una frase de Zedillo al mero principio de todo este asunto, que dijo algo así como, bueno, si este hombre quiere construir un elefante blanco del otro lado de la frontera, que lo construya, su famoso muro, ¿no? No tenemos nada que decir. Y en cuanto al TLC, lo más sensato que se podría hacer es definitivamente cerrar las maletas, dar la espalda y decirles, pues ya ni modo, se acabó. Y al ver lo que está pasando, pues yo me pregunto, como lego, no tenía razón. Bueno, quizás. Viéndolo, los resultados, y sabes que, como sabes, el hubiera no existe, ¿no? Entonces, el contrafactual es muy difícil de evaluar. Mirando lo que ha pasado, sí, pero no tenía el gobierno mexicano ni la mayoría de las personas que analizamos la situación esa información para tomar esta decisión. La situación actual, pues, México tiene, vamos a recordar que México tiene una opción, yo le llamaría la opción de default, que simplemente se acaba el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y nos tenemos que regir por las reglas de la Organización Mundial de Comercio, de la cual Estados Unidos todavía es miembro. Y muy todavía. Todavía. Y muy probablemente se mantendrá dentro de la organización. ¿Pero de dónde sacas el muy probablemente? Yo creo que sí, no veo un consenso en la sociedad norteamericana, en grupos empresariales, de salirse de la Organización Mundial de Comercio. Estados Unidos puede, y de hecho lo está haciendo, el señor Trump, bloquear una serie de comités y de procedimientos al interior de la Organización Mundial de Comercio que les permitirían tal vez sobrevivir con la organización, haciéndola menos efectiva en la búsqueda de ese objetivo del libre comercio a nivel internacional. No está en mi escenario, podría estar equivocado, de que Estados Unidos se salga de la Organización Mundial de Comercio, pero sí es una posibilidad real de que en las próximas semanas o días el presidente Trump le avise a sus socios de NAFTA que inicie el proceso para dar por terminado el Tratado de Libre Comercio. En ese caso, quedan dos opciones. La de default, que diría yo, es ir a las reglas de la Organización Mundial de Comercio, y la otra, que es la que Trump quiere empujarnos a una negociación de un tratado bilateral. ¿Qué es mejor, un tratado bilateral o nada? Bueno, o la organización, la regla de la Organización del Comercio. Bueno, porque también se firmó ya el Tratado del Pacífico, ¿no? Sí, bueno, sí, pero no es el Tratado del Pacífico sin Estados Unidos, no es un sustituto. No, eso no en es el corto plazo de lo que tenemos con los Estados Unidos. Eso no existe. Sí. Ahora, tal vez yo creo que aquí hay un punto muy importante, Jaime, que no se ha abordado en México, pienso yo, que con la suficiente profundidad y seriedad. O sea, debemos partir de un hecho. El presidente Trump y el grupo político que lo respalda y que hoy controla el Ejecutivo en los Estados Unidos, no es un grupo que esté a favor del libre comercio, de la filosofía del libre comercio. Tiene una filosofía mercantilista, una filosofía transaccional en la que toda negociación quieren ganar algo concreto para ellos, a lo mejor un objetivo de corto plazo, a diferencia de las administraciones republicanas y demócratas anteriores, que en su mayoría tenían una visión de crear un mundo de instituciones multilaterales, de reglas que regulen el comercio y que regulen una serie de aspectos de la Organización Internacional. El presidente Trump no tiene esa visión, tiene una visión de lo que él es, un vendedor de bienes raíces, es decir, de ir haciendo contratos tras contratos en los cuales él tiene que ganar algo. Entonces, seguir insistiendo en darle una clase al señor Trump de libre comercio y decirle que las cosas que él nos está proponiendo son malas aún para los propios Estados Unidos, no nos va a llevar muy lejos. Un poco lo que decía Zedillo hace mucho. Lo que tenemos que hacer es ver si podemos acomodar parcialmente algo de lo que él quiere y aún así
eso que acordemos sea bueno para México. Entonces, hay que replantearse los términos de la negociación. Trump tiene que ganar algo. No debería, no es lo ideal, no es lo mejor, pero es la restricción con la que nos estamos enfrentando. Entonces, no me queda claro de principio que una negociación bilateral sea necesariamente muy mala, porque depende contra qué la compares. Si la comparas contra un tratado de libre comercio más profundo, más moderno, definitivamente es peor, pero tenemos que compararla contra la opción de default, y ahí vamos a ver si hay posibilidades. Si no la hay, pues simplemente hay que dejar morir el Tratado de Libre Comercio y acogernos a las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Ahora, un tratado bilateral, un acuerdo bilateral, Correcto. es una cosa que llevaría tiempo, ¿no? Y además llevaría reconsiderar todos los elementos que se han venido justamente negociando y sobre los que no han podido haber acuerdo. Por ejemplo, no sé, la parte de los automóviles que debe incluirse de origen, etcétera, ¿no? Fíjate que esa parte de los automóviles yo creo que es muy importante, por lo siguiente. El presidente Trump ya instruyó a las autoridades correspondientes en Estados Unidos iniciar una investigación sobre la industria automotriz, con la intención de usar el mismo principio que usó en el caso de la industria del acero y el aluminio, de poner un arancel de 25% a todas las importaciones de autos. En caso de que esto procediera y en caso de que no tuviéramos un tratado de libre comercio que nos protegiera de ese arancel, sería un shock negativo de profundo impacto sobre la economía mexicana. Porque recordemos que una de las industrias mexicanas que ha tenido éxito en el Tratado de Libre Comercio, yo diría la más importante de todos, es la creación de una industria muy competitiva de ensamblaje de autos y de autopartes. México este año alcanzará la producción de más de 4 millones de automóviles, de los cuales más de 3 millones se exportan, y hay capacidad ya instalada para producir otro 1 millón o 2 millones adicionales. Entonces, imagínate el golpe que recibiríamos, sería tremendo. Por eso pienso que hay que seguir negociando para tratar de que esta terrible amenaza que pende sobre nuestra industria, de alguna forma se mitigue. Bueno, pues ahora sí que comenzamos la conversación referido a otro tema, que era el tema político. Me decías que mi falta de realismo político te parecía verdaderamente interesante o admirable o algo así. Ahora me parece la tuya admirable. O sea, yo creo que este hombre ha dado bastantes elementos de prueba, no solamente respecto de México, sino respecto del mundo, de dónde está y qué quiere. Y con esa mentalidad yo creo que es muy difícil ir a alguna parte. Asumiendo que eso fuera cierto, esto plantearía lo que estás diciendo. Primero, el gran golpe que significa para la parte más desarrollada de la industria en términos de comercio internacional, correcto, que sería la industria del automóvil. En segundo, toda la estrategia que se pensó de largo plazo, o sea, lo que se dijo del Tratado de Libre Comercio cuando se firmó, es esto va a ser justamente el proyecto de largo plazo de integración de América del Norte. Y tercero, lo que se subrayó por allí por algunos analistas entonces, de que esto aparte tenía un efecto muy beneficioso para México porque ataba una serie de principios de libertad de la propiedad privada, por ejemplo, respecto de acuerdos internacionales. Todo esto puede quedar a la deriva. Así es. Y entonces la verdad uno se pregunta, ¿dónde está el Chapulín Colorado para que nos ayude? Pero ya en serio, pues sí está planteando para el país y para el proyecto económico y político de este país, pues una gran incógnita. Si no vamos hacia esa América del Norte, ¿hacia dónde vamos y cómo queremos ser? Bueno, la pregunta es si hemos caminado hacia un callejón sin salida, ¿no? En realidad el NAFTA le ha resuelto, vamos a decir, parcialmente a México problemas que este país debió haber confrontado y resuelto hace mucho tiempo. El NAFTA le suministra a México una infraestructura jurídica paralela que le facilita a la inversión extranjera hacer negocios en el país porque se acoge a las reglas y al arbitraje del NAFTA. Y sin eso nos enfrentamos con la dura realidad de nuestro sistema de justicia, que es claramente insatisfactorio. Entonces, esto nos pone ante el espejo y le plantea a México pues, un reto tremendo. Pero una pregunta, a ver, las tensiones con México son también las tensiones con Canadá. Y yo creo que pero sí son diferentes. No le hace, pero son muy tensiones, diferentes. Pero son tensiones. Sí. Entonces, creo que sí ha habido una manifestación de parte de los canadienses de que podrían conservar un tratado de libre comercio con México en ausencia de Estados Unidos. Pero el tamaño de nuestro comercio con Canadá es insignificante. Pero es un acuerdo internacional. De acuerdo. Que podría amarrar
muchas de las cosas que se hacen internamente en términos, por ejemplo, de De- garantía para la inversión. Exacto, podría. Y luego, por otro lado, está el Tratado del Pacífico. Que Pero sería no tendría involucrado a los Estados Unidos, que pesa mucho en la economía internacional. O sea, ¿tú creerías que finalmente tanto Canadá como el Tratado del Pacífico serían relativamente irrelevantes en este esquema? Desafortunadamente sí, en el corto plazo, para absorber el choque que significaría el fin del NAFTA. El choque económico me parece claro, pero una vez que lo tienes que soportar, es como una guerra, pues ahí está guerra, pues bueno. Pero después de la guerra, ¿qué? Pues entonces, bueno, caminas en un sentido y se supone que hay una perspectiva. Entiendo, creo que es mejor tenerlo que no tenerlo, pero no tengo mucha esperanza de que eso vaya a atraer mucha inversión extranjera hacia el país, porque es una combinación de las dos cosas, de la parte económica y de la parte jurídica. Y habrá que ver cómo quedan los tratados de protección de inversiones, de resolución de controversias con Canadá, si es que tenemos un acuerdo con Canadá. El otro elemento es China. Pero por ahí leí alguna vez que tenemos una competencia muy complicada con China porque somos más o menos... el Somos mismo productores de tipo país. manufacturas. Entonces, tampoco es la solución. En el corto plazo, no. Hay que recordar que el comercio internacional se basa en la ventaja competitiva y que siempre puedes encontrar una ventaja competitiva. Con nuestro mercado norteamericano la encontramos. Con el mercado chino, más bien, lo que hemos tenido es una complementariedad, porque le compramos partes e insumos intermedios. Pero eso se plantearía. O sea, el mercado chino es una economía casi del tamaño de los Estados Unidos y con un crecimiento potencial hacia el futuro enorme. Así que México tiene que tener una estrategia de no solamente comprar en China para abastecer a otros países, sino de ir directamente a abastecer al mercado chino. Pero eso, me temo, nos tomará décadas construirlo. Pues se nos acabó el tiempo prácticamente. Te invito para otra conversación donde podamos abordar, pues, y si así es, pues, ¿qué se hace, no? Digo, si efectivamente se cae el mundo, pues, ¿qué sigue después? Pues siempre hay futuro. Mientras no nos muramos. En contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.